Carl Gustav Jung sostenía que tanto los símbolos como las palabras cargan resonancias que rebasan lo evidente, alcanzando los estratos del inconsciente colectivo y despertando significados que trascienden la superficie de lo real. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un simple "buenos días" puede vibrar tan hondo en nuestro interior? A veces, los actos más cotidianos se abren como umbrales hacia territorios velados de la mente. Visualiza por un instante que cada frase que escribes o lees se transforma en una llave maestra capaz de alcanzar salas inexploradas de tu universo interior. En esta entrega descubriremos cómo gestos diminutos, tan comunes que pasan inadvertidos, pueden tender puentes secretos entre la razón, la emoción y el espíritu. Prepárate para un recorrido que desmontará la percepción cotidiana y te invitará a bucear profundo. Allí donde el poder velado del lenguaje despierta, sin estridencias, la conciencia. El primer destello del despertar espiritual casi siempre se oculta en lo que consideramos insignificante. Tomemos ese aparentemente trivial "buenos días", inofensivo a simple vista, pero cargado de una potencia simbólica capaz de reconfigurar el clima emocional de quien lo recibe. Carl Gustav Jung recordaba que el símbolo es el idioma nativo del inconsciente. Por eso, una sola frase puede desatar un torrente de imágenes, memorias, sensaciones y vínculos invisibles que dormitan en nuestro tejido sutil, aguardando la chispa de una palabra para ponerse en movimiento. La física contemporánea, sobre todo la mecánica cuántica, nos recuerda que el universo no es un bloque de materia sólida, sino un mar de posibilidades que se condensa cuando la conciencia lo mira. En ese contexto, cada palabra que pronuncias, incluso en el saludo más breve, actúa como un pulso de intención capaz de colapsar esas ondas y ajustar las frecuencias que sostienen tu vínculo con el otro. Dicho de otro modo, tu forma de comunicar, por minúscula que parezca, reescribe la textura misma de la relación. Cada vez que una mujer envía un mensaje que roza un recuerdo emotivo, convoca, consciente o no, arquetipos milenarios: la cuidadora, la musa, la presencia que nutre. Esas figuras habitan el inconsciente colectivo, esa gran trama invisible que, según Jung, enlaza a toda la humanidad a través de vivencias universales. Por eso las palabras trascienden su forma. Son coordenadas, rituales, sortilegios modernos que, manejados con lucidez, alcanzan los estratos más hondos del alma ajena. Un sencillo "buenos días", pronunciado con ternura, intención y sutileza, no solo deja una impresión, puede reordenar el lugar que la emisora ocupa en la psique de quien lo recibe. Si la mecánica cuántica nos recuerda que la realidad se acomoda a la vibración de nuestra mente, entonces cada mensaje que emitimos lleva un potencial de metamorfosis. No porque razone o persuada, sino porque oscila. Su frecuencia se propaga en un tejido invisible donde todo está enlazado. Es aquí donde descubrimos la distancia entre comunicar y conectar. Comunicar es un asunto de técnica, conectar de energía. Cuando una mujer suscita el interés de un hombre a través de las palabras, no recurre a artimañas. Accede a un dominio de significados sutiles. Jung describió este fenómeno como la activación de complejas arquitecturas inconscientes esculpidas por vivencias emocionales. Cada vez que su mensaje se emana, provoca una sensación o despierta la nostalgia de una escena. No se limita a la cortesía, está tocando cuerdas profundas que resuenan en lo más hondo del otro. El texto parece referirse a una reacción inexplicable en el subconsciente de la otra persona, que la conecta con recuerdos, deseos y emociones que quizás ni siquiera sea consciente de poseer. Jung habla de la sincronicidad, un concepto clave que se manifiesta cuando dos sucesos sin conexión causal directa ocurren de manera significativa.
¿No es esto lo que sucede cuando alguien recibe un mensaje justo en el momento en que está sintiendo, pensando o experimentando algo similar? Surge entonces la sincronicidad, ese principio junguiano en el que dos hechos sin vínculo causal aparente convergen con un significado ineludible. ¿No es justamente eso lo que ocurre cuando un mensaje llega en el instante exacto en que alguien siente, piensa o vive lo mismo? La palabra desata una reacción en cadena dentro de la psique ajena, enlazándola con recuerdos, deseos y sensaciones que quizá ni siquiera sospecha que guarda. La mujer que lo entiende sabe que cada frase, cada buenos días, es una semilla que germina lentamente en la imaginación del otro. Y cuando brota, todo se reconfigura. La mente racional intenta dar explicaciones, pero se queda corta. Algo se ha activado en lo hondo. El campo de resonancia entre dos personas se expande, tendiendo un puente que enlaza no solo ideas, sino emociones, proyecciones e imágenes íntimas. En ese momento, el mensaje deja de ser una simple notificación en el teléfono. Se convierte en espejo, en reflejo de un anhelo que el destinatario quizá ignoraba hasta ese preciso instante. Desestimar la carga simbólica y vibratoria del lenguaje equivale a vivir en una casa con todas las ventanas selladas. El aire se estanca y la luz jamás entra. Las palabras que pronunciamos, sobre todo al amanecer, transportan una frecuencia que se filtra, sin pedir permiso, en la atmósfera emocional del otro. Jung lo advirtió: aquello que no hacemos consciente seguirá dirigiendo nuestra existencia y lo llamaremos destino. Así, los mensajes vacíos y rutinarios, ese automático «buenos días, ¿cómo vas?», no solo se pierden en el trayecto, perpetúan una ausencia de presencia real. Cuando un hombre recibe saludos genéricos día tras día, nada en él vibra ni despierta. El estímulo que debiera atravesar su umbral inconsciente se queda varado en la neutralidad emocional del texto. Sin contraste, sin símbolo, sin pulso vibratorio que lo saque de su inercia mental, nada resuena. El problema no está en enviar el mensaje, sino en la arquitectura íntima de esas palabras. Para Jung, el lenguaje es el rostro visible de la psique. Cada término que eliges desnuda tu esencia, no solo en lo racional, sino en la frecuencia arquetípica que transporta. Si escribes con el temor de ser ignorada, con la ansiedad de ser aprobada o anclada al resultado, esa carga se filtrará imperceptible hacia el otro. El cuerpo detecta lo que los ojos no alcanzan. La vibración antecede al contenido. De ahí que tantas mujeres se frustren cuando su mensaje no obtiene eco. No falla la información, falla la falta de intención genuina, de presencia emocional real, chispeando detrás de la frase. Una palabra que no conmueve es como una piedra que cae al agua sin generar ondas, atraviesa, pero no toca. La mente masculina, orientada por estímulos concretos y tangibles, necesita un impacto emocional inicial que la despierte. Ese impacto nace de lo inesperado, lo creativo, lo simbólico. En el momento en que ella rompe el molde y se expresa con un símbolo vivo y una emoción palpitante, algo en él se activa. No porque él lo decida, sino porque su inconsciente responde al llamado. A menudo nos preguntamos cuántas veces nos comunicamos por pura formalidad, cuántas veces simplemente presionamos enviar sin haber estado realmente presentes para el mensaje. Jung afirmaba que una relación genuina comienza cuando caen las máscaras, y esto se aplica tanto a relaciones añosas como a un simple inicio de conversación. Cuando una mujer envía un buenos días con la intención de provocar una emoción, no solo busca atención, sino que está moldeando una realidad paralela en el psique del receptor. ¿Con cuánta frecuencia hablamos solo por cumplir? ¿Cuántas veces presionamos enviar sin habitar realmente las palabras que se marchan?
Jung advertía que una auténtica relación comienza justo donde las máscaras se derrumban, y esto vale tanto para un vínculo de décadas como para el primer hola. Cuando una mujer envía un buenos días con la intención de estremecer el ánimo, no busca simple atención. Está dibujando una nueva coordenada en el mapa psíquico del otro. Esa frase se vuelve emblema, abre un umbral emotivo. Y la respuesta de él no es mera réplica verbal, sino un campo vibratorio, un anhelo inconsciente de profundizar. La cuestión entonces no es ¿por qué no contesta?, sino ¿qué vibra en mi energía cuando le escribo? El universo sintoniza con la frecuencia, no con el texto. En este terreno, el verdadero despertar no llega con el icono azul de leído, sino mediante una activación silente. La neurociencia ya mostró que las frases cargadas de afecto despiertan el sistema límbico, liberando dopamina, serotonina y endorfinas. La tríada que teje conexión y placer. Jung, al entrelazar mitología, psicología profunda y ciencia, anticipó este diálogo entre lo visible y lo oculto. Demostró que un símbolo investido de intención no es solo un concepto, es una palanca de transformación. El alma responde antes al arquetipo que a la lógica, antes a la imagen palpitante que a la estructura fría. Aquí se está describiendo una forma de comunicación profunda, donde lo esencial no es lo que se dice, sino cómo se transmite. Cuando una persona habla desde la sinceridad y sin expectativa, su mensaje tiene un poder que no se puede medir solo en palabras. La energía que emana de su autenticidad genera una resonancia que llega al otro, incluso antes que el contenido específico de las palabras. El cuerpo capta esa coherencia instantáneamente. Esto es alquimia genuina. Convertir lo trivial en sagrado, lo automático en consciente, lo mecánico en magnético. Imagina un escenario donde cuerpo, mente y espíritu marchan al mismo compás, donde cada frase que escribes lleva la firma luminosa de tu esencia y cada buenos días refleja tu propia frecuencia interior. A ese estado de perfecta coherencia emocional y energética, Jung lo llamó individuación. El momento en que lo consciente abraza a lo inconsciente y el ser actúa desde su núcleo. Allí no hay máscaras, ni maniobras de seducción encubiertas, ni ansiedad disfrazada de cortesía. Solo presencia, autenticidad e intención nítida. Desde ese lugar, la mujer que envía un saludo matinal no persigue respuestas. Siembra un campo fértil, vibra en el símbolo, proyecta su intención sin apego ni nerviosismo. Por eso impacta. Porque lo que llega no es el texto literal, sino el hilo emocional que lo envuelve. Él lo percibe sin intermediarios. Siente que no se enfrenta a otro intento genérico de agradar, sino a una pulsación que brota de un estrato más hondo. La mente tal vez lo racionalice, pero el cuerpo no se equivoca. Detecta la energía, registra la coherencia. Y cuando palabra, emoción e intención resuenan en la misma frecuencia, el efecto es ineludible. El verdadero despertar no acontece en ceremonias grandiosas, retiros remotos ni lecturas crípticas. Se despliega aquí mismo, en la manera en que escribes buenos días, en la energía que impregna cada término que escoges, en la presencia con la que tocas al otro aun cuando solo lo haces a través de un mensaje. Esa es la práctica espiritual cotidiana, convertir lo ordinario en un canal de conciencia. La mujer que lo comprende no solo deja una huella imborrable, se vuelve espejo, un reflejo donde él no solo aprecia su hermosura, sino también su anhelo de ser sentido de verdad, de ser reconocido como un ser íntegro, de salir del piloto automático y sintonizar con la frecuencia de lo real. Cuando eres la chispa que despierta esa zona adormecida en él,
No te limitas a hablar, sanas. Revives lo que estaba en silencio. Y nada fija más tu presencia en su memoria emotiva que aquello que cura, porque lo que cura sacude, y lo que sacude jamás se olvida. Piensa entonces que cada buenos días es algo más que un saludo. Es un portal silencioso capaz de tocar lo que la otra persona aún ignora que necesita oír. La palabra que escribes, la forma en que la tecleas y la intención que la sostiene operan en estratos que la lógica no alcanza. Jung comparaba el encuentro entre dos almas con la reacción de dos sustancias químicas. Si interactúan, ambas cambian. Todo comienza con tu presencia. Así que respira y pregúntate, ¿qué transmites al pulsar enviar? ¿Puente o barrera? ¿Esencia o ausencia? ¿Vibración viva o repetición vacía? Si este mensaje revivió algo que ni sabías que albergabas, acompáñanos en el camino. Dale me gusta, compártelo con quien necesite escuchar estas palabras y permanece cerca. Juntos, seguiremos cultivando la voz que hace despertar tu verdad más profunda. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que nada se te escape. Sigue adentrándote en este universo donde las enseñanzas de Jung se entrelazan con la vida diaria, convirtiendo cada gesto común en un acto de conciencia espiritual. Nos reencontraremos en la próxima inmersión.